Bueno, pues buenos días. Vamos a ver una sesión sobre la teoría de organización de Marshall Ganz, ¿vale? Que es un sociólogo norteamericano, ¿vale? Hay un manual que circula por internet que tenemos traducido, que lo ha traducido una compañera de Somos Oviedo, que es Isabel Suárez Novella, que es este, ¿vale? Lo podéis descargar, luego os pasa el enlace, veis aquí un poco los contenidos. Y es un manual bastante sintético, pues bastante concreto y bueno, que puede ser muy útil para la gente que, bueno, que tenga interés en organizar movimientos sociales, intentar crear movimientos transformadores, ¿no? De sus comunidades o a gran escala. Y yo tengo la impresión, esto despertó nuestro interés porque también hay muchos elementos que son, yo creo, aprovechables para una organización comunista o socialista, ¿vale? De izquierdas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, el señor Marshall Ganz, que es digamos, el que diseñó este modelo, es un norteamericano, nacido en 1943. Se ha dedicado mucho a la organización comunitaria, principalmente con el Sindicato de Jornaleros de California. Hicieron una serie de procesos para desde cero crear un movimiento sindical de jornaleros en un sector muy precario y desde cero empezar a funcionar, ¿vale? Y desarrollaron ciertas técnicas que luego también fueron aprovechadas por los movimientos civiles, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. También trabaja en la Universidad de Harvard, ¿vale? En el tema de análisis de movimientos sociales. Y fue uno de los artífices del modelo de organización de la campaña de Barack Obama en el 2008. ¿Vale? Con todo ese tema de los voluntarios que tenían, grupos de voluntarios por todo el país, el micromecenazgo y bueno, todo este tipo de campaña basada en un modelo de voluntarios, ¿vale? Y de gente, digamos, que desinteresadamente por todo el país y con pocos recursos iba funcionando, ¿vale? También es un modelo que se ha aplicado en general en muchos movimientos sociales en Estados Unidos y también en la campaña de Bernie Sanders del 2016. ¿Vale? Bien. Para hablar de organización, primero tenemos que definir un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Porque esto es diferente a otro tipo de planteamientos más convencionales que podemos tener, ¿vale? Sobre organización. Hay una frase de Lao Tse, que es un sociólogo, un filósofo, ¿vale? Chino, que él dice: un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo esté hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán, o sea, se entiende que la gente, nosotros mismos lo hicimos. ¿Vale? Bien. Definimos liderazgo como aceptar la responsabilidad de empoderar a otras personas para que consigan un objetivo en condiciones de incertidumbre. Y organizar lo definimos como ejercer el liderazgo que empodera a la gente para transformar los recursos que tienen en el poder que necesitan para efectuar el cambio que desean. Este es el planteamiento o el marco, digamos, de conceptual de liderazgo y organizar, ¿vale? En esto que estamos hablando ahora, que es un poco en la teoría esta de organización. Claro, esto es bastante diferente a planteamientos del estilo más convencionales que podemos ver a veces, como decir, bueno, el líder lo que hace es como cabildear entre los intereses de grupos y entonces, bueno, por poner un ejemplo común, ¿no? Es decir, un dirigente político de un concejal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hace, en vez de decirle a la gente, vamos a organizarnos, por ejemplo, un grupo de vecinos que tienen un problema, ¿no? Vamos a organizarnos para ver cómo podemos cambiar las cosas, ¿vale? Lo que hace el concejal este es, bueno, vale, traer para acá que ya os arreglo yo la situación, el problema, ¿no? Entonces, pues es lo contrario, ¿no? O sea,
el liderazgo del que estamos hablando y la organización de la que estamos hablando es empoderadora, es dar las herramientas a la gente para que la gente con sus propios recursos se movilice, ¿vale? Consiga más recursos, más gente, más tiempo, más fondos si es necesario, y sean ellos mismos los que provoquen el cambio, ¿vale? Generando relaciones, generando poder, ¿vale? O contrapoder, y bueno, aplicando una estrategia y una táctica y bueno, una serie de métodos que se aplican aquí, ¿vale? No vamos a ser del todo exhaustivos en la exposición porque de lo que se trata es de que, bueno, que os pique un poco el gusanillo y que le cojáis y que os leáis el manual, ¿vale? Y que creo que merece la pena. Vale, la teoría esta plantea como que hay 5 prácticas clave de organización, ¿vale? Que hay que saber desarrollar y manejar con soltura, ¿vale? Y en base a ellas es como construimos el movimiento, la organización y desarrollamos las campañas que queramos hacer. Una primera es la narrativa pública, ¿vale? Es contar historias, eso es hacer un relato construir una especie de relato sobre quiénes somos, qué objetivos tenemos, por qué estamos aquí destinados o por qué hemos sido llamados a esta movilización o a liderar un movimiento. Construir relaciones entre personas, ¿vale? Hay diferentes técnicas para hacer esto. Pero bueno, básicamente la construcción de la organización también se basa en que haya relaciones entre las personas que la componen, ¿vale? Cómo cultivarlas y cómo mantenerlas en el tiempo. Estructurar equipos, donde el modelo que se plantea es el modelo de copo de nieve, que es una especie de liderazgo descentralizado o distribuido más bien, ¿vale? Que se reparte entre equipos de personas. Desarrollar estrategias que tienen que tener objetivos medibles y concretos, o sea, qué queremos conseguir, y no en plan general, sino concreto, ¿vale? Y actuar, ¿vale? Que sean un poco la táctica o los pasos para llegar a los objetivos. Estos son como los 5 grandes apartados del manual de organización. Bien, la primera pregunta que una organizadora se hace desde el punto de vista de esta teoría no es cuál es el problema que queremos solucionar, ¿vale? Cuál es la causa, cuál es la causa por la que nos movilizamos, sino quién es la gente, quién es mi gente, a qué gente quiero movilizar, ¿vale? Esa es la primera pregunta que se hace. Las organizadoras efectivas lo que hacen es poner a la gente, no a los problemas, en el centro de los esfuerzos, ¿vale? Empiezas pensando, digamos, en tu electorado, en tu comunidad, en la comunidad en la que quieres movilizar. Y, como decía antes, organizar no consiste en resolver los problemas de la comunidad o interceder por ellos, ¿vale? El ejemplo que ponía antes del concejal, ¿no? Se trata de empoderar a la gente que tiene un problema para movilizar sus propios recursos para resolverlo y mantener ese problema resuelto, ¿vale? Queremos cambios persistentes en el tiempo, no efímeros. Y esto básicamente sería convertir lo que podría ser una comunidad con un colectivo, en la que lo llaman electorado, ¿vale? Eso es una traducción del inglés. Bueno, la diferencia entre esto es decir, pues una comunidad pasiva, que vale, tiene un problema, pero transformar el electorado sería una comunidad activa que se implica y se moviliza activamente para cambiar su situación o resolver sus problemas. Eso es lo que hablaríamos de electorado. Para provocar cambios, necesariamente tenemos que hablar de poder, ¿vale? Los cambios se producen acumulando poder y aplicando poder, ¿vale? Para mapear el poder, lo primero que tendríamos que preguntarnos es quién tiene el poder y quién no lo tiene. Ese es el primer paso. Y cómo acumular el suficiente poder para cambiar esas relaciones de poder existentes para provocar el cambio que queremos realizar. Ese es uno de los primeros análisis que tenemos que hacer. El poder surge de la interacción entre intereses y recursos. La interacción entre intereses y recursos a través de la organización
crean poder, ¿vale? Si se hace correctamente. Los intereses serían, pues, por ejemplo, obtener viviendas, subir el salario pues, de los trabajadores en una empresa o reducir la contaminación en un, no sé, en un barrio, ¿vale? Sería, por ejemplo, ejemplos de intereses. Y los recursos para provocar los cambios sería, pues, la gente, obviamente, las personas, el conocimiento de la información, las relaciones entre esas personas y también las relaciones con otras personas que pueden no formar parte de la comunidad, pero que nos interesa establecer relaciones para que hagan cambios. Por ejemplo, pues políticos, ¿no? Y quiero decir, yo quiero influir sobre este político para que hagan tal cosa. Y luego también, pues el dinero, ¿vale? Obviamente. Las finanzas, los recursos. Cuando hablamos del cambio que queremos provocar con un movimiento social, con una campaña, el cambio tiene que ser concreto, definido y medible, ¿vale? A la hora de diseñar la campaña. No nos valen generalidades, ¿vale? Queremos cambiar el mundo. No. Tiene que ser cosas concretas. Por ejemplo, imaginaros un electorado que quiere parar un proyecto de construcción de una presa, ¿vale? La gente de un pueblo o lo que sea. Hay una diferencia entre decir nuestro objetivo es parar la presa o decir nuestro objetivo es presionar a la concejalía en los próximos 3 meses y medio a través de campañas puerta a puerta, eventos, tribunas de opinión en el periódico local, para que 1/3 de los residentes firmen nuestra petición. Porque, bueno, hay un mecanismo legal que si 1/3 de los presidentes firman esa petición, ya se tiene que meter una moción en el ayuntamiento para parar el proyecto de la presa, ¿vale? Esto es, bueno, es un ejemplo así un poquitín genérico, ¿vale? Pero daros cuenta de la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿vale? Bueno, pues cuando diseñamos campaña y cuando planteamos unos objetivos de cambio en torno a los cuales queremos estructurar a un electorado, movilizar una determinada gente, pues ese objetivo tiene que ser definido de esa manera, ¿vale? Con precisión en la campaña. Bien, el modelo que se plantea se llama copo de nieve, el modelo de organización, ¿vale? Y se compone de tres elementos. Uno, que el liderazgo y la responsabilidad repartido, está distribuido. No hay, digamos, una especie de líder omnipotente y luego el resto de gente pues, a que le digan lo que tiene que hacer, ¿vale? Sino que el liderazgo y la responsabilidad está repartido en la organización. Luego veremos que también hay diferentes niveles de implicación, ¿vale? No significa que todo el mundo que se apunte ya automáticamente pues lidera un grupo de acción o lo que sea, sino que hay diferentes niveles de implicación. Pero digamos que en lo que es el grupo, la gente que tiene un nivel de implicación alto, entre esa gente la responsabilidad y el liderazgo se distribuye entre ellos, ¿vale? Aunque los distintos grupos, las distintas partes del copo de nieve puedan tener responsabilidades y objetivos específicos concretos para ese grupo, ¿vale? Se busca el empoderamiento de la gente, se busca que la gente crezca en la organización y que vaya asumiendo más responsabilidad, que vaya teniendo mayor preparación, que vaya teniendo más capacidades, ¿vale? De funcionar. Hasta el punto que, por ejemplo, una persona que entre en un momento dado en la campaña o en la organización, pues al cabo de un tiempo pueda esa misma persona formar un grupo propio, ¿vale? Otra parte del copo de nieve propio. Entonces, de esta manera, lo que se va haciendo es haciendo crecer la red. La frase sería, pues, líderes que impulsan líderes que impulsan líderes. Vale, esta es la idea del asunto. Bien, una de las prácticas recomendadas, bueno, de las prácticas de organización, de buenas prácticas de organización que se recomiendan en este sistema es la práctica de contar historias, la narrativa pública, ¿vale? Bien, la narrativa pública sirven en el contexto de la organización para comunicar nuestros valores y para motivar a la gente a que se ponga en acción. Una historia que contemos está formada por 3 elementos. Hay una trama, personaje y moraleja. Pero la historia cobra vida cuando el personaje afronta un reto
hace una elección y experimenta un resultado. Esto vendría a ser como una especie de fábula, ¿vale?, que contamos. Bien, la narrativa pública se compone de 3 elementos. Una es la historia de una misma, o sea, la historia de yo, de por qué estoy aquí, por qué estoy llamado a formar parte de esta organización, qué es lo que me ha motivado a actuar. Una historia del nosotros, del colectivo, del electorado que está actuando, y una historia de la hora, que es decir, este es el problema que tenemos, o tenemos este reto, y tenemos que actuar para conseguir este cambio. ¿Vale? Bien, entonces, aprender y desarrollar paulatinamente prácticas de narrativa pública es una práctica recomendada de liderazgo, ¿vale? El que tú sepas, pues, hablar y contar una historia motivadora, con su moraleja, con su capacidad de movilizar y motivar y entusiasmar a la gente, ¿vale? Eso es una práctica de organización recomendada, hay unas metodologías, hay unos esquemas, unas historias, en el propio manual, en el anexo, que trae unos esquemas para poder elaborar una narrativa pública, tanto personal como de la organización, y bueno, es una cosa que habría que practicarla, ¿vale? Pero esta narrativa pública, esta historia lo que te sirve es, pues, para hacer propaganda, para dar discursos, para un folleto, para comunicar en los medios de comunicación y, muy importante, en el contexto de esta teoría de organización, te sirve para establecer relaciones entre personas, ¿vale? Porque tú lo que intentas provocar es una identificación. Identificar con, hostia, lo que me estás contando a mí me ha pasado, ¿vale? Y me siento identificado con esto que tal, ¿vale? Entonces, es una forma de motivar de alguna manera apelando a los sentimientos también, ¿vale? No tanto a la racionalidad, sino a los sentimientos. Bueno, eso, al contar nuestra historia buscamos generar identificación para movilizar los sentimientos y conseguir un compromiso, ¿vale? No se trata de que la gente eche la lágrima cuando les cuentas tal o que se alegre, sino que la gente a la que le cuentas historias pase a la acción, ¿vale? Que haya un compromiso. La historia de una misma es eso, ¿qué me ha traído hasta aquí? ¿Quién eres? Y la historia de una misma se elabora en torno a un elemento clave que se llaman los puntos de decisión, ¿vale? Los puntos de decisión son hitos que te han pasado a ti, que tú introduces en la historia, donde has tenido que tomar decisiones o te han ocurrido problemas o acontecimientos, ¿vale?, que de alguna manera han hecho que la historia vaya en un sentido u otro. La historia de nosotras es valores o experiencias compartidas por la comunidad, ¿vale? ¿Vale? Y su objetivo es generar impresión de unidad y de intereses comunes. Y la historia de la hora, ¿vale?, es como la llamada a decir, ahora tenemos este reto, hay este problema. Y siempre que se plantea la situación problemática que hay, ¿vale?, que buscamos que sea común a toda la gente a la que nos estamos dirigiendo o al individuo con el que nos estamos comunicando en ese momento, intentando establecer una relación, siempre se plantean dos cosas, que una es la pesadilla y otra es el sueño, ¿vale? Entonces, la pesadilla es qué pasa si no actuamos, qué cosas malas nos van a pasar si no actuamos. Y el sueño es lo que podemos conseguir si actuamos. Bien. Siempre la historia que contemos acaba con una petición directa, ¿vale? Una petición directa puede ser desde ven a la próxima reunión que hacemos el domingo con toda la gente del barrio para tratar este asunto. Oye, implícate en la campaña de recogida de firmas aquí en el barrio para conseguir que cambien no sé qué cosa en la calle. ¿Vale? Oye, afíliate al sindicato que vamos a presentarnos a las elecciones sindicales y tal y vamos a hacer una candidatura tal, ¿vale? Eso es una petición directa, donde ya estás, en base a toda la historia que has contado y a la narrativa que has planteado ahí, donde has tocado una serie de puntos, acabas con una petición directa, explícita, para buscar un compromiso de la gente, ¿vale? Claro, la petición vas a tener, vas a tener respuestas positivas y respuestas negativas, ¿vale? Tampoco hay que rayarse demasiado con el asunto. A medida que se va mejorando, se van consiguiendo más respuestas positivas.
Y la gente que responde favorablemente pasa a formar parte de la organización a distintos niveles. Puede que como simpatizante, pero luego ya os iré explicando cómo hay una escalera de implicación en la que se va integrando la gente más en compromisos más tal hasta que son líderes. Bien, otro elemento importante de todo esto es la construcción de relaciones. Cuando contamos historias, estas narrativas públicas, buscamos identificar valores compartidos, ¿vale? Estas historias se pueden, ya os dije, esto puede valer incluso para dar un meeting, hasta para repartir un folleto o en una reunión que hagas tú con otra persona, ¿vale? Con otra persona que quieres reclutar para la organización. Lo que buscas es identificar valores compartidos, ¿vale? Porque los valores compartidos son la base de las relaciones desde el punto de vista de esta teoría, y especialmente los puntos de decisión. ¿Vale? Los puntos de decisión buscas que decir, meca, es que a mí me pasó lo mismo que estás diciendo. ¿Vale? Yo tengo ese mismo problema. ¿Vale? Yo lo resolví de esta manera. Esos puntos de decisión son importantes para las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones duraderas, relaciones donde hay un compromiso mutuo que se sustenta en el intercambio de recursos. Normalmente es el tiempo, ¿vale? El intercambio de recursos, pues eso, milito. Paso a colaborar en la campaña. Paso a hacer una tarea específica, entrar en un grupo. Voy a dedicar recursos y tiempo propio en la causa común, ¿no? Por la que estamos intentando luchar. Y a la vez la otra persona también, ¿vale? Te voy a aportar unos recursos que son también mi tiempo, pues para enseñarte cosas o para ayudarte a tal o para lo que sea, ¿vale? La relación tiene una base de intercambio. Y, por último, las relaciones implican atención y trabajo constante. O sea, es algo que hay que mimar y que hay que cuidar, ¿vale? Entonces, en el manual se plantea un formato de reuniones que son importantes para la construcción de relaciones y el mantenimiento de las relaciones, ¿vale? Entre los miembros de la organización o entre la gente que se quiere traer a la organización, ¿vale? Las reuniones uno a uno se llaman, ¿vale? Entonces, una persona y otra, es tomarte un cafetín con alguien, lo típico, o una caña, ¿vale? Entonces, estas reuniones primero tienen que tener un propósito concreto, ¿vale? Relacionado con la campaña o la acción que se esté desplegando. O sea, no quedas para hablar de lo divino y no humano, sino que tienen un propósito concreto. Estas reuniones también sirven para hacer exploración y ver, pues, la gente cómo piensa, qué ideas tienen, qué problemas, qué cosas les pasan también en la vida, ¿vale? Porque eso no es incompatible con que hablemos de propósito concreto, porque tú, cuando haces una reunión y lo vais a ver especificado en el manual, tienes que hacer una especie de esquema de la reunión con tiempos, donde digo, bueno, voy a dedicar 5 minutos a hablar un poco de cómo te va la vida, ¿vale? Y en ese cómo te va la vida tú estás explorando, pues, la situación en la persona con la que estás hablando. Vale, en las reuniones una se intenta también realizar intercambio de recursos y, sobre todo, se intenta acabar con un compromiso concreto, con algún tipo de compromiso concreto de la persona para que haga alguna acción o se comprometa en algo. Hay 3 tipos de reuniones uno a uno. Una es el reclutamiento, cuando intentas reclutar a alguien para la campaña o para la organización. La siguiente es otro tipo, que es la de mantenimiento, que, bueno, en el manual también veis que viene bastante especificado cómo hay que montarlas y los calendarios que hay que hacer y todo eso. Vienen a ser como reuniones para ir viendo cómo está la gente, viendo qué retos tienen, el objetivo es mantener esa relación viva, ¿vale? Y luego hay las reuniones de escalada, donde el objetivo de estas reuniones es ver si esa persona puede aumentar su nivel de compromiso con la organización o con la campaña, ¿vale? Eso es como, de alguna manera, promocionar para decir, oye, pues ahora has pasado de colaborar en la recogida de firmas, bueno, pues ahora podrías empezar a
a dar un paso más y empezaría a venir a reuniones organizativas más serias o montar un acto, bueno, esas cosas. Reclutar tú misma a otras personas, todo esto. Y luego las reuniones siempre también, al igual que las historias que contamos, acaban con una petición directa, ¿vale? Una petición de compromiso. Y entonces las peticiones directas tienen que hacerse de una determinada forma. Yo no sé si algunos de vosotros habéis trabajado en de comerciales o en el telemarketing o alguna cosa de estas, pero estas son las típicas movidas de los comerciales, ¿no? Donde tú tienes que ser directo en la petición, ¿vale? No es lo mismo que digas, puedes venir a la reunión de nuestro equipo el jueves que viene a las 6 de la tarde en casa de Lisa, a que digas, ¿estarías interesada en venir a una reunión algún día para conocer el equipo y hablar de cómo podrías involucrarte? No es lo mismo decir, bueno, muy bien, pues entonces, dentro de 15 días, el día tal, a las 6 de la tarde quedamos, ¿vale? Y evaluamos un poco a ver cómo ha ido todo esto. Eso no es lo mismo eso que decir, bueno, pues muy bien, todo lo que hemos hablado, ya vamos hablando, ¿vale? Ya estamos en contacto y tal. La forma directa de plantear las cuestiones es frases como la primera, ¿vale? Puedes venir a tal, o sea, preguntas directamente. Y luego, por ejemplo, hay buenas prácticas. Les comento algunas. Leyendo directamente. Vale, cuando vas a plantear la reunión, lo que tienes que hacer es buena práctica. Reservar tiempo para tener la conversación, normalmente 30 o 60 minutos. Y no es buena práctica ser vago sobre el propósito y duración de la conversación. O sea, tú la gente cuando la convocas dices, reunión de 1 hora para esto. ¿Vale? Eso es importante, eso es buena práctica. El que no se sepa de qué se va a hablar es mala práctica, por lo menos según lo que plantea el manual. Es buena práctica que tú lleves planificado a la reunión el escuchar y hacer preguntas a la otra persona. Quiero saber qué piensas, quiero saber qué tienes en la cabeza. ¿Vale? Es mala práctica llegar para allá de pico de oro y, bueno, pues soltarle a la gente un speech e intentar convencerlos de una cuestión. ¿Vale? Es bueno llevar un plan para la reunión, ¿vale? Una especie de escaleta de tiempos. Más o menos quiero dedicar 5 minutos a esto, 10 a esto, 20 a esto, ¿vale? Para que la cosa vaya avanzando. Es bueno, sobre todo al iniciar la reunión, ya os lo dije antes, dar un poco de palique para hablar de experiencias, de motivaciones, de cosas que nos han pasado, ¿vale? Sin más motivo. Eso es buena práctica también porque eso fortalece las relaciones. Y lo contrario es mala práctica. Es decir, vamos a dejarnos de historias y vamos al grano a lo que hemos venido. Eso sería mala práctica, ¿vale? Siempre deja un pequeño espacio para dar un poco de chancha. Bueno, otra cosa que dice, aunque yo no sé si esto es más propio de la cultura americana, de la gente que escribió esto, pero por ejemplo, es buena práctica dividir el pago de la cuenta si quedáis en una cafetería o restaurante. Y al contrario, dice, es mala práctica pagar la cuenta entera porque puedes dar la impresión de que estás estableciendo una relación transaccional, o sea, como de intercambio monetario, ¿vale? Y a la larga, bueno, y a la larga puede ser caro, como todas las reuniones que vas a tener que hacer. Claro, tú date cuenta que esto están planteando que para cada reclutamiento tienes que tener una reunión 1 a 1. ¿Vale? Tú vas a hacer reuniones 1 a 1 para tal. Imagínate que tienes que pagar cañas, eso es lo que dice Mario, tienes que pagar un par de cañas cada vez que y tal, y estás planificando, pues bueno, en este mes voy a hacer reuniones 1 a 1 con 20 personas. Pues imagina. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Estos son ejemplos de cosas que trae el manual que creo que es muy interesante comentar, ¿vale? Y luego también hay otra parte, en este apartado, que creo que es el capítulo 3, donde habla de los tipos del no. Te van a responder, obviamente, no, en algunas ocasiones. Cuando tú hagas la petición directa,
te van a responder el no. Alguna gente. ¿Sabes? Y entonces tienes que diferenciar los tipos de no. ¿Vale? Una cosa es que te digan ahora no, que eso es bueno, ahora mismo me viene mal, tengo trabajo o lo que sea, eso es un tipo de no. Otro tipo de no es eso no, que eso es una persona que dice, oye, tengo interés, pero eso en concreto que me estás proponiendo no me veo capaz o lo que sea, ¿vale? Y luego hay un tipo de no que es el no nunca, ¿vale? Que es como paso de ti. ¿Vale? Bueno, pues eso hay que saber identificarlo o hay que analizarlo cuando estás hablando con la gente. Bueno, para que veáis el nivel de detalle, ¿no? con el que se analiza esta historia. Bien, aquí hay una palabra que seguramente a algunos os levante sarpullido, que es la palabra coaching. Pero bueno, coaching aquí vienen a decirlo un poco como en el sentido de la preparación, motivación, empoderamiento y cualificación de la gente. ¿Vale? Se está refiriendo un poco a eso. Vendría a ser como lo que los comunistas llamamos la formación, pero en un sentido amplio. ¿Vale? No solo simplemente leer textos de teoría y tal. Bueno, la función de esta preparación es ayudar a la gente a encontrar sus propias soluciones para afrontar los retos. ¿Vale? O sea, de alguna manera, ayudar a que esa gente empiece a indagar sobre cómo puede solucionar los retos que tiene, los problemas que tiene, ¿vale? Organizativos, de la campaña, del trabajo político, de lo que sea. O sea, tú no le das las cosas hechas a la gente, sino que dices, voy a ayudarte a hacerlo, ¿vale? Y se utiliza mucho la mayéutica para solucionar este problema, que es el ir haciendo preguntas para que la gente llegue a descubrir respuestas por sí mismas. ¿Vale? Esto se hace pues en las reuniones. Y define 5 pasos. Uno de ellos es indagar y observar, otro es diagnosticar, intervenir, la acción y el control. Y al acabar este ciclo, se vuelve otra vez a iniciar el ciclo, a un nivel superior. ¿Vale? Este es el proceso de preparación que es constante, con todos los miembros de la organización. Bien, entonces, también como os comenté antes, en el texto del manual hay toda una serie de explicaciones de cada una de estas fases, de qué se trataría, cómo hay que planteárselo, la importancia de escuchar más que de hablar, cómo formar las frases con la gente para estimular a la reflexión sobre cómo pueden solucionar sus problemas. Toda esta historia también, por ejemplo, cuando de alguna forma llegas a un acuerdo con la persona, puedes intentar hacer esto, hacer este plan para intentar solucionar este problema que tienes, por ejemplo, en el barrio, con este problema de la campaña que nos cuesta tanto solucionar. Vale, pues intenta enfocar la cuestión de esta manera, ¿vale? Como hemos debatido aquí. Entonces entra en una fase de acción, donde en esa fase de acción tú tienes que quedarte observando. ¿Sabes? Tú no puedes interferir en la fase de acción. Tienes que dejar que la propia persona desarrolle el plan que se ha diseñado, someterlo a práctica y en un momento dado puede fracasar, en otras puede tener éxito de forma total, parcial, y con esa información que se consigue al llevar a la práctica el plan, se hace se entra en una fase de control, ¿vale? Donde se evalúa la cuestión. Se evalúan los tal, se ve que ha salido mal, que ha salido bien, que es aprovechable, que no, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, se vuelve a empezar con el proceso. Entonces, es una forma, digamos, de establecer una cultura de la preparación o de la cualificación de los miembros de la organización constante, donde la gente siempre tiene que estar mejorando y superándose mediante este método, que es lo que plantean ellos. Bien, en cuanto a la cuestión de la estructuración de equipos o el organigrama, la función de los equipos es reforzar las relaciones entre las personas. Los equipos tienen que tener un propósito común. O sea, cuando
un grupo de personas se establece, se conforma como equipo, ¿vale? O como células, si queréis usar un lenguaje más clásico. Tienen que tener un propósito común, definido. Tienen que tener papeles interdependientes en las funciones. O sea, no estamos hablando de tú te encargas de esto y tú te lo guisas y tú te lo comes, sino que ese pequeño equipo de personas, porque estamos hablando de equipos pequeños, de alguna manera tienen que estar pendientes un poco de lo que hacen los demás, ¿vale? Para controlar un poco y para intentar, bueno, pues lo típico que dicen, ¿no? De que 5 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y luego tienen que tener reglas explícitas de funcionamiento. Nosotros en la cultura del movimiento socialista, pues estas cosas las tenemos claras porque, bueno, pues siempre hemos sido bastante pejigueros con estas cuestiones de los estatutos y de quién forma parte de la organización, quién no, qué derechos y deberes, todas estas historias. Pero bueno, hay veces que en los movimientos sociales nos encontramos, bueno, formas de organización muy líquidas que luego pues tienen problemas, ¿vale? Porque no tienen reglas explícitas de funcionamiento. Como la estructuración de equipos tiene mucho que ver con las relaciones, tenemos que pensar en qué cantidad de relaciones podemos sostener. Pues son sostenibles en el tiempo, ¿vale? Y más o menos lo que plantean aquí, en el manual, un poco según su experiencia, es que a jornada parcial, o sea, dedicando parte de tu tiempo, no dedicación absoluta a la causa, tú puedes mantener, cada militante puede mantener 5 relaciones. O sea, una persona podría estar en un círculo con otras 5 personas. O un círculo podría mantener relaciones con otros 5 círculos. Vale. Ese es el límite para cuando no tienes una dedicación exclusiva a la causa. Si estás a jornada completa, por ejemplo, pues una persona que esté liberada o un sindicalista liberado, lo que recomiendan es que no pases de 10, ¿vale? De 10 relaciones. Lo que tendrías que buscar a la hora de establecer la red esta de copo de nieve es cualificar. Si quieres expandir la red, tú tienes que ir intentando cualificar a esas 10 personas para que a su vez puedan crear sus propios equipos, ¿vale? Y a esos otros equipos a la vez sus otros equipos. De esa manera vas implicando a más gente en la red, ¿vale? También hay un concepto importante que es la escalera de implicación. Bien, y la escalera de implicación, aquí plantean como 5 niveles, ¿vale? De implicación en la campaña o en la organización, en la causa en la que se esté luchando en el momento. Una es la de seguidor, que básicamente es una persona que apoya la causa, pero que no tiene interés en implicarse. Eso sería un nivel. Habla también del nivel 2, que sería un voluntario potencial, que es la típica persona, bueno, pues que por ejemplo se te apunta a través de la página web o te manda un correo y dice, oye, quiero ser voluntario o quiero echar un cable en esto, ¿vale? Vale. Entonces aquí dicen que es muy importante organizar una reunión de voluntarios que no deben pasar más de 48 horas desde que se formula la petición hasta que se convoca a esa persona a una reunión de voluntarios. Y en esa pues ya se les plantea una petición más seria de implicación, ¿vale? Esa petición más seria de implicación es intentar que se convierta en miembro de la organización o del equipo, ¿vale? Que pase a militar o que pase a colaborar ya activamente en un equipo dentro de la campaña y a ejercer tareas, ¿vale? Se hace con estas personas una reunión de reclutamiento 1-1, ¿vale? El siguiente nivel sería un líder potencial, ¿vale? Que es gente del equipo, que ya está en equipo, pero que creemos que puede ejercer ya labores de liderazgo o de dirección, ¿vale? Y estas personas también se hace una reunión 1-1 de escalada con esas personas, que es como lo que hablamos, donde se le explica y se le pide que ejerza un papel de liderazgo. Bueno, aquí ven a un compañero apuntarse. Y el último nivel es el nivel ya de organización, ¿no? De organizador. El organizador ya es una persona que ejerce un liderazgo activo, ¿no?
A ver, Guillermo, apago el audio. Vale. Bien, esta es una persona que es capaz de organizar a su vez, ¿vale? Y que puede ya crear más equipos, reclutar más gente, todo esto. Bien, bien, pues esto es un poquitín algunos conceptos que me parecieron interesantes que están en el manual, que los podéis leer, está muy bien explicado y bueno, creo que es interesante. Bien, luego habla de una cuestión que es el desarrollo de estrategias, el desarrollo y definición de estrategias, y ellos lo definen de la siguiente manera. Es transformar lo que tienes en lo que necesitas para conseguir lo que quieres. Y la primera pregunta que se hacen es ¿quién es nuestra gente? ¿Vale? Se define una comunidad. Dice, ¿quién es la gente que es objeto de nuestro interés como organizadores, como líderes? ¿Vale? ¿Qué es la gente? Por ejemplo, puede ser las trabajadoras de una residencia de ancianos, por ejemplo. O una comunidad de un barrio que tienen problemas con la vivienda. Etc, etc, ¿vale? Lo que consideremos. Y también se hace la pregunta de cuál es el problema que tiene esa gente. Eso se analiza y se ve cuál es el problema gordo que tiene esta gente. Para la definición del problema puede ser útil una práctica. Esto no viene en el manual, pero bueno, es una cosa que se ha hecho muchas veces y es interesante, que es un sondeo. Un sondeo previo. Un sondeo se puede hacer con una encuesta, puerta a puerta, haciendo una reunión con gente representativa de la comunidad. Bueno, y de alguna manera, diseñando un poco bien la encuesta, pues vas detectando y dices, hostia, aquí todo el mundo se está quejando de que la frecuencia del autobús es muy chunga, ¿vale? Y que para desplazarse al centro del barrio pues tienen ahí un problema tal. O todo el mundo está quejándose de que la vivienda es muy cara, que pagan mucho de alquiler o las hipotecas tal, ¿vale? Entonces vas identificando problemas de esa gente. Bien, y luego tienes que definir un objetivo, ¿vale? El objetivo es lo que viene al final, ¿no? de esas dos preguntas previas. Y el objetivo, como dije antes, tiene que ser claro y medible, ¿vale? Porque si no es claro y medible, no puedes evaluar el progreso que estás haciendo hacia el objetivo. Bien, luego las estrategias van dirigidas a conseguir objetivos, pero puede haber objetivos encadenados, ¿vale? Tú puedes tener un objetivo en la cima, esto es lo llaman el objetivo en la cima, ¿no? En la cima de la montaña. Bueno, pues por ejemplo para los socialistas sería la sociedad comunista, ¿no? El máximo objetivo de cima de la montaña. Pero en el contexto de una campaña, por ejemplo, ciudadana en un barrio que no sea, claro, no es más modesta, bueno, pues puedes tener un objetivo en la cima más modesto, que es, por ejemplo, pues que arreglen, yo qué sé, pues que arreglen un problema de vivienda del barrio, ¿vale? Pero antes del objetivo en la cima, tú puedes establecer objetivos encajados, que le llaman así, que son como hitos y pasos que vas dando y en cada uno de esos objetivos encajados vas estableciendo como una campaña parcial para llegar a ese objetivo encajado. Pero todo obedece a un plan general donde tú decides, estos son escalones, ¿vale? Que voy subiendo. Y las victorias que he conseguido en la búsqueda de los objetivos encajados me van construyendo y me van llevando al objetivo en la cima. Esto se planifica un poco cuando se planifica la campaña. Bueno, también hay muchos detalles en la cuestión del desarrollo de las estrategias. Es muy importante, hablan que es muy importante definir con claridad un mapa de actores. El mapa de actores tiene como 5 componentes, ¿vale? Uno son los electores, que es la gente que necesita organizarse para conseguir un objetivo, una mejora, un cambio. El liderazgo, que es la parte de los electores
con la que intentamos formar los líderes de ese conjunto de electores. Los apoyos no son electores, pero es gente que no forman parte concreta de ese colectivo, pero es gente que puede apoyar la causa, pues por ejemplo, con dinero, con visibilización, yo qué sé, pues unos periodistas que te apoyen y te saquen cosas en la prensa, gente que esté recaudando dinero en otro sitio. Bueno, vale. Esos son apoyos. Hay competidores, ¿vale? Donde también, que son pues otras organizaciones, otras campañas que buscan tu mismo electorado, con las que puedes compartir parcialmente los intereses, pero que no están no es exactamente la misma campaña, ¿vale? Y la práctica que recomiendan aquí es intentar transformarlos en apoyos a los competidores, ¿vale? O aparte de los competidores. Ese es un poco el planteamiento general que plantea. O sea, tomar medidas desde la campaña para que esos competidores se vuelvan apoyos, o neutralizarlos de alguna manera. Y luego hay la oposición. La oposición, obviamente, son la gente que tiene intereses contrarios, ¿vale? Pues en una campaña de vivienda, ¿quién tiene intereses contrarios? Pues los rentistas, los ladrilleros, los especuladores, pues los concejales que están al servicio de esos intereses, ¿vale? Eso es la oposición que tenemos, ¿vale? Tú tienes que tener esto claramente definido para poder hacer la campaña. Otra cosa muy interesante que plantean es la necesidad de construir una teoría del cambio. La teoría del cambio eso lo definen así, ¿vale? Una vez tengas idea del tipo de poder que necesitas para construir y tengas un objetivo estratégico en mente, puedes desarrollar una teoría de cambio, la cual resume tu estrategia. Y eso es como una frase o una declaración que tiene que ser coherente, ¿vale? Formulable. Bien, que se compone de 3 elementos, el sí, el entonces y el por qué. ¿Vale? Si hacemos esto, que es una táctica, entonces conseguiremos esto, que es el objetivo estratégico o el cambio que queremos provocar. Porque hemos hecho esto y esto. ¿Vale? Entonces, aquí ejemplifican, por ejemplo, con un caso de una campaña antirracista en Estados Unidos, ¿vale? En Montgomery, que es un pueblo de Estados Unidos. Había, en la época de los años 50 o así, que había segregación racial entre negros y blancos. Entonces a los negros no se les dejaba... O sea, a los negros tenían como asignadas unas plazas en los autobuses locales. Y había parte para blancos y parte para negros. ¿Vale? Entonces no podían sentarse donde les daba la gana, son esas plazas asignadas. Y los blancos, si un blanco quería sentarse donde estaba un negro, el negro tenía la obligación de dejar al blanco sentarse en su sitio. ¿Vale? Bueno, y esto, claro, os podéis imaginar el nivel de quemazón que generaba esto. Entonces la comunidad afroamericana en Montgomery se empezó a organizar y diseñó una campaña de boicot a la compañía de autobuses que permitía esas normas, ¿vale? Y lo que hicieron fue hacer una huelga de no coger el autobús, ¿vale? Ellos decían, somos tantos, somos un montón de peña porque somos la mitad de la población y encima somos todos currantes que vamos en autobús a currar. Si hacemos una campaña de boicot y dejamos de ir a currar en autobús y nos organizamos para ir andando o lo que sea, pues lo que conseguimos es provocar una pérdida de ingresos considerable a la empresa que haga que tenga que modificar las normas. Bueno, entonces, ¿cómo sería la teoría del cambio de esa campaña? ¿Vale? Si los afroamericanos de Montgomery boicotean el sistema de autobuses, entonces la compañía de autobuses desegregará los autobuses porque la caída de clientes impactará significativamente en sus beneficios. ¿Vale? Bien, lo que dice aquí es que si tú no puedes formular una frase de estas características, entonces no puedes desarrollar una campaña. No tienes
teoría del cambio y por lo tanto no tienes una estrategia. ¿Vale? Eso es el planteamiento que hace la gente aquí del Marshall Ganz, ¿vale? Que me parece muy interesante para sistematizar las ideas a la hora de diseñar y que haya cosas claras, ¿vale? No cosas difusas, ¿vale? Bien, luego viene la parte de actuar, que es la táctica, ¿vale? Las tácticas y el calendario. Bueno, eso tiene también bastantes detalles. Hay uno que me parece muy interesante, os comento luego, pero bueno, para que la táctica sea efectiva, o sea, las acciones que hacemos para llegar a los objetivos, primero tiene que estar integrado en la estrategia, ser coherente con la estrategia, obedecer a la estrategia que estamos siguiendo, tienen que fortalecer tu organización, o sea, si tus tácticas se cargan la organización o la debilitan, son malas tácticas, y tienen que fomentar el desarrollo individual de los miembros de la organización, ¿vale? Y de los electores y de la gente que está implicada en la lucha. Si no cumplen esas tres reglas, son malas tácticas, ¿vale? Luego, para que la gente se implique en acciones de forma efectiva, necesitan ser acciones que comprometan a la gente y que sean motivadoras también, ¿vale? O sea, que no sean que la gente vea resultados, que la gente vea que está cambiando cosas, que está haciendo algo útil, ¿vale? Eso es importante para la motivación. Y luego, también, al igual que con lo de la estrategia, lo de la teoría del cambio, hay una frase organizativa que se puede elaborar, ¿vale? Con un esquema. Y esa frase organizativa resume tu campaña y ofrece claridad en cuanto a tu gente, tu estrategia, tácticas y calendario, ¿vale? Hay que elaborar una frase organizativa, que puede ser para el conjunto de la campaña o de la organización o para cada círculo, o cada sección o cada equipo de trabajo puede tener también una propia adaptada a su nivel. Bien. Cuando hablamos de las tácticas que utilizamos para conseguir una estrategia, hay un punto justo o un punto óptimo, ¿vale? Que es donde se interseccionan las diferentes variables. De esos tres criterios, el estratégico, el de fortalecer organización y desarrollar individuos, se solapan unos con otros, ¿vale? Entonces, tú tienes que buscar las tácticas que estén aquí, ¿vale? Si estás muy aquí, son malas tácticas. Aquí también, y aquí también, ¿vale? Esto es un poco el marco de análisis de hasta qué punto es guay lo que estás planteando o no. También, obviamente, la experiencia y el análisis, el conocer un poco el medio, pues te permite racionalizar todo esto más, ¿vale? Bueno, viene bastante desarrollado en el texto, ¿vale? Entonces yo os pido que lo leáis. Bueno, y luego, desde el punto de vista de la motivación de las acciones que hacemos, que es algo que refortalece la campaña, ven, las acciones motivadoras tienen tres características. Una, que tienen que ser significativas. La gente tiene que ver, la persona que la practica, esas acciones, pues la gente implicada en la campaña tiene que ver que esa acción es importante y supone un avance hacia la consecución de un objetivo, del objetivo que estás marcando. También tienen que generar autonomía, ¿vale? Que la gente con un cierto nivel tenga un cierto nivel de responsabilidad y de autonomía a la hora de ejecutar esas acciones, ¿vale? En función también de su capacidad y habilidad, pero que tengan también cierta autonomía operativa a la hora de llevarlas a cabo, ¿vale? No estamos planteando acciones de ultradirigistas de no, tú no te muevas de aquí, sino hay que intentar que la gente tenga como su espacio para funcionar, ¿vale? Y luego tienen que permitir que haya retroalimentación y aprendizaje, ¿vale? Que la gente pueda ver el progreso de su trabajo, que puedan medir el éxito, que puedan recibir formación y cualificación y que puedan recibir el apoyo de líderes con más experiencia para poder aprender y mejorar, ¿vale? A la hora de diseñar acciones tienen que cumplir estas tres características. Bien, ya vamos finalizando, ¿vale?
También en el apartado de las acciones y las tácticas viene unos esquemas explicando cómo elaborar los calendarios de las campañas, ¿vale? De las acciones. Entonces define varias fases. Una sería la fase de fundación, donde lo que haces es de alguna manera, a base de realizar reuniones 1 a 1, buscas conseguir personas que se sumen a la campaña. Reuniones en casa, reuniones con pequeños grupos de seguidores. Bien, entonces lo que intentas construir es una base lo más amplia posible, pero aquí no estás tampoco lanzando una convocatoria masiva de venga, todos para acá, sino haces como unos equipos iniciales, ¿vale? Para empezar, comprometidos, ¿vale? Las salidas donde haces donde comienza oficialmente la campaña, bueno, pues marcas un día, aumentas la concentración, el compromiso necesario para arrancar la actividad, bueno, es como una fecha tope donde vas a empezar ya a hacer un reclutamiento amplio inicial. El planeamiento y la preparación de materiales. Luego hay una serie de picos de campaña, donde hay hitos, donde intentas intensificar la intensidad de la campaña. Se llega a la cima, donde es el objetivo cima que nos hemos planteado en esa fase, ¿vale? Que puede ser un objetivo en la cima de todo el proceso, o más normalmente van a ser hitos, objetivos parciales, encajados dentro del esquema general de la campaña, ¿vale? Y después ya pues pasas a una fase de evaluación y análisis de lo conseguido y de los siguientes pasos a dar, ¿vale? Bueno, parece bastante de perogrullo todo esto, pero bueno, son formas un poco sistemáticas de plantear este asunto y bueno, también yo os animo a que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Bien, y para finalizar, ya lo que decíamos al principio de la frase organizativa, bien, cada equipo de la estructura tiene que tener una frase organizativa. Bueno, una frase organizativa define el quiénes estamos haciendo esto, a quiénes estamos organizando, qué resultado queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y cuándo lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, aquí pone un ejemplo de frase organizativa, lo pone el libro, o sea, pues si estamos organizando a miembros del Partido Liberal de la Columbia Británica, bueno, porque el manual es canadiense, ¿vale? Pues lo editaron en Canadá, y a otra gente que apoya el uso de energías renovables en el distrito de Lagos Nechako, para identificar 4.920 votantes que se comprometan a votar al Partido Liberal. Bueno. Y luego, esto sería, por ejemplo, una frase organizativa para una sección de la campaña esta dentro del Partido Liberal de la Columbia Británica. Pero hay otra que es como de un nivel superior, ¿vale? De un nivel, digamos, más amplio de esta misma campaña, cuya frase organizativa es: estamos organizando miembros del Partido Liberal de British Columbia y otra gente que apoya el uso de energías renovables para identificar 805.126 votantes. Claro, pasan de una sección que se ocupa de 4.920 votantes a el nivel superior del que depende esta sección pequeña, que ya estaba buscando identificar 805.126 votantes que se comprometan a votar al Partido Liberal mediante campañas puerta a puerta y llamadas de teléfono antes del 13 de mayo de 2014. ¿Vale? Esa es la frase organizativa. Bien, pues esta es otra práctica recomendada de campaña que establece esta gestión. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que sugieren aquí es que, y yo creo que es muy interesante esto, no solo, ya os digo, no solo para campañas específicas o movimientos sociales, sino yo creo que internamente las organizaciones socialistas podemos asimilar muchas de estas cuestiones organizativas. Y bueno, nada más. Yo espero que haya sido de vuestro interés y ya corto aquí el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a parar esto.